Dios les bendiga. Vamos a orar para ponernos a tono con Dios y que Él tome la dirección de lo que resta. Padre, gracias en esta mañana por permitirnos reunirnos aquí como iglesia. La intención nuestra como iglesia es glorificar tu nombre, llevar gloria a ti, oh Padre, al único que debe de ser exaltado y glorificado. Una vez más, aquellos que han puesto en su corazón, oh Padre, estar aquí, que tu gracia les alcance, Señor, les dirijas y les guardes en el camino, y que podamos gozarnos aquí en tu casa y en tu nombre. Apelamos a la sangre de Cristo, Padre, que nos limpies, nos fortalezcas, permitas que en esta mañana la adoración debida a tu nombre llegue, Señor, allí a tu altar. Guárdenos de pecar contra usted, oh Padre. Apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, nos liberes de tantas contaminaciones que llegan a nuestro ser, y que en esta mañana, Señor, aquellos que están a la distancia puedan apercibirse y reconocer de que solo hay un Dios que salva, un Cristo verdadero, Señor, un Cristo que murió por todas aquellas almas pecadoras. Señor, gracias. Son favores que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estamos en Éxodo, en el capítulo 6. Y hemos visto como un hombre a quien Dios lo comisiona, a quien Dios tiene que decirle de muchas formas: yo soy Jehová. Yo soy el que te liberto, yo soy el que te redimo, yo soy el que te sacaré con mano fuerte de un lugar. Moisés sigue insistiendo en que él es torpe de labios, que él es torpe de lengua, y que él no tiene la capacidad para hacer la obra que Dios le había encomendado. Bueno, por eso Dios lo llamó, porque él no tenía la capacidad, porque quien iba a darle la capacidad a Moisés, ¿quién era? Dios. Muchas veces en nuestras vidas se nos presentan gigantes y no miramos al Dios todopoderoso que derriba cualquier gigante de nuestras vidas. A veces le tememos tanto a los hombres porque son gigantes ante nosotros. Pero si miramos a Dios como Dios todopoderoso, hermano, Él puede vencer todo obstáculo de nuestras vidas. Créalo. En este camino se vive por fe. Nadie viviendo por sus propias fuerzas ha vencido. Aún siendo el hombre más fuerte de la tierra, ha vencido. La palabra de Dios está ahí. No han habido hombres muy fuertes que quisieron hacer proezas y al final terminaron ¿qué? Siendo escoria, devastados, trizas. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema la afirmación de Dios para Moisés. Hermanos, si usted se da cuenta, Dios le está hablando a Moisés en un pasado perfecto, que no es más que algo que ya aconteció y algo que ya fue visto. Pero fue visto ¿por quién? Por Dios. Ahora le tocaba a Moisés pasar por el proceso humano. Qué bueno que Dios, hermanos, nos habla así. Que Él nos tiene que decirnos: levántate y tú encontrarás tal cosa, tal vez en tal lugar. No. Levántate y allí tú encontrarás algo y lo tomarás y vendrás con ello. Así Dios nos habla, asegurándonos de que Él está en control de todas las cosas, aunque parezcan difíciles para nosotros. Recuerde la regla principal: para Dios no hay nada que, pero usted tiene que creerlo, porque Dios no hará en tu vida nada que tú no creas, ya que sin fe es otra regla, es imposible que agradar a Dios. En el verso 1 vemos aquí una respuesta de Dios, pero una respuesta a una anterior pregunta de Moisés en el capítulo 5, verso 22 y verso 23. Capítulo 5, verso 22, verso 23 dice: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿A quién culpa Moisés aquí? Porque desde que Dios está hablando a Moisés, el pueblo está siendo afligido y las cosas, en vez de mejorarse, ¿en qué están? Empeorándose, ¿no? Pero están empeorando a una velocidad de lo que cree Moisés, no a la velocidad de Dios. Recuerde que Dios le dijo que no iba a ser fácil, sino que con mano ¿qué? Y con brazo extendido, fuerte, iba a librarlos a ellos.
Bueno, en el verso 1 del capítulo 6 está la respuesta de los anteriores versos leídos. Dice, estamos en Éxodo capítulo 6, dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Quién iba a echar de esa tierra egipcia a los israelitas? ¿Quién? ¿Quién le iba a echar? Dios. ¿Por medio de qué instrumento iba a hacer eso? Voy a leer el texto, hermanos. Me dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Vaya tomando nota y corte. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Quién iba a obedecer la orden? Faraón. No era más nadie. Porque si Dios dice que era Faraón que lo iba a echar, que los iba a dejar salir, porque él era el gran fuerte de ahí, él era el gigante de ahí. Continuando la historia del capítulo anterior, Moisés estaba desanimado por lo que consideraba que era la falta de acción y ayuda de Dios lo que le faltaba. Pero hermanos, ¿cómo podía faltarle la ayuda de Dios si Dios era quien lo había llamado y lo había comisionado? Hay un contraste, sí o sí. Si Dios no te llama, tú no debes de ir. Pero si Dios te llama, ¿debes o no debes de ir? Creo que lo mejor es ir. La respuesta de Dios para Moisés mostró que quería que él supiera que el Señor estaba ¿qué? En control de todo. Aunque Faraón no quisiera, eso no quería decir que Dios no estaba en control. Al contrario, Dios sí estaba en control porque ese Faraón estaba endureciéndose. Pero también había otro que lo estaba ayudando a ¿qué? A endurecer. No era que las cosas estaban fuera de orden, jamás. En la parte B del verso 1 del capítulo 6 de Éxodo dice, porque con mano fuerte los dejará ir. Aquí Dios no solamente prometió que Faraón mismo los dejaría ir, sino que él mismo los echaría de la tierra. Y no solamente Faraón daría esa orden, no, sino que el pueblo los premiaría con alhajas, oros, vestidos e incluso siervos y siervas se irían con ese pueblo. Que le hizo un gran mal, hermanos, porque Dios había predicho que era el pueblo de Israel que tenía que salir. Pero ese pueblo, según más adelante vamos a ver, que hubo mucha gente extraña que salió con el pueblo. Y gente extraña, recuerde que habla de quiénes, de los extranjeros. Le hizo mucho mal. Toda la gente que murmuró a Moisés, por defecto debieron ser muchos impíos que estuvieron ahí al lado del pueblo de Dios. Siervos, tal vez sirviéndoles, etcétera. Pero Dios no le dijo a ellos, vengan con sus siervos y sus siervas. Dios llamó a quienes, los israelitas. Eso habla de lo peligroso, hermanos, que es tener la junta con los impíos. Cuando usted va a pecar y usted le pregunta a un impío, como que yo me quiero coger eso, ¿qué te opinas? Cógelo y llévatelo. Y si aparece más, llévatelo. Pero si usted consulta a Dios o a un hijo de Dios, mira, tuve la tentación de coger eso. Tal vez ese hijo de Dios te dijese, voy a orar por ti para que tu fe no falte, para que no caigas. Si estás en tentación o en la aflicción, en angustias o por lo que estemos pasando, lo ideal y lo conveniente y lo lógico que un hermano en Cristo nos ayude, ¿qué? En ese momento de aflicción nos ayude y nos lleve en oración, sí o sí. Pero si andamos con impíos, hermanos, arriba y abajo, ¿nos ayudarán a no pecar? Ese era un maravilloso mensaje lleno de gracia para Moisés. En efecto, Dios dijo, Moisés, no solamente Faraón los dejará ir, sino que con mano fuerte, ¿qué? Los echará, los dejará ir de esa tierra. Y alguien nos enseña, esta fue la declaración divina hecha en respuesta a la declaración de la dificultad humana. Todo comenzó con un solemne encargo a Moisés. Es la pregunta y la respuesta a la queja que el siervo de Dios pronunció en su presencia. Fue un mensaje de autoafirmación divina y, por lo tanto, necesariamente un mensaje de gracia. Mire que Dios les había dicho que el pueblo los iba a escuchar y en un momento el pueblo los escuchó. Pero en otro momento ese mismo pueblo estaba en congoja, en aflicción de alma y no
creyeron al mensaje del siervo de Dios. Ellos sí creían que ese Dios podía hacerlo, pero el instrumento que estaba ahí tenía duda en su corazón y el mensaje no llegaba como tal. Eso me habló muchísimo al preparar el mensaje. Eso me dice que la palabra de Dios siempre será lo más fuerte y poderoso que haya. Ahora, el instrumento debe de ¿qué? De limpiarse y de buscar estar fuerte para bien hacer la voluntad de Dios. ¿Toma la idea? El mensaje es poderoso, hermanos. Ahora, el mensajero puede ser débil. En este caso, Moisés se está mostrando débil. Está diciendo que él es torpe ¿de qué? Del habla, de lengua, etc. Cuando Dios entonces le dice, yo soy Jehová, él le está diciendo, cree en mí, no tienes que creer en ti. En los versos 2 hasta el verso 5 vemos, el Dios de pacto confirma su promesa. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios le está recordando algo a Moisés aquí. Al recordarle a Moisés el gran nombre de Dios, ¿cómo se llama aquí Dios? Jehová o Yahvé. Él confirmó que él seguía siendo el Dios que hace y guarda ¿qué? Los pactos y las promesas. ¿No son fieles y las promesas de Dios? Ahora, de que tu fe y mi fe falte, son otras cosas. Pero la palabra de Dios y sus promesas son fieles. Crea eso. Y quien cumpliría absolutamente su promesa a Moisés. Y una nota dice, cuando toda ayuda humana ha fallado y el alma exhausta y desesperada ha perdido la esperanza en el hombre, ¿quién se acerca a nuestras vidas? Y nos dice, yo soy. Pero tenemos que creerle a ese yo soy. Hay tantas verdades y hermosas bendiciones acompañadas con esas 5 letras. Yo soy el que borra tus rebeliones. Yo soy ¿qué? El buen pastor. Yo soy ¿qué? La luz del mundo. Yo soy la puerta. ¿Cuántas cosas se convierte? Yo soy tu salvador, ¿no? Tu redentor. En el verso 3 sigue diciendo, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios que omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Los patriarcas tuvieron el privilegio de conocer al Dios que hizo el pacto. No hizo Dios un pacto con Abraham, que el pobre Abraham en aquel momento hasta se durmió. Y venían también en un momento aves de rapiña y molestaban con el sacrificio. Pero ¿quién estuvo en medio de ese sacrificio, en medio del fuego paseándose, hermanos? ¿O era la candela que se movía ahí sola? ¿Se duerme Dios? ¿Se cansa Dios? ¿Olvida a Dios? Creo que no, usted ha contestado bien. Sigue diciendo, los patriarcas conocieron a Dios como el hacedor del pacto. Aquí Moisés y la generación del Éxodo conocerían a Dios como ¿qué? Quien cumple el pacto. Son cosas diferentes. Él lo prometió. Aquellos creyeron, no lo vieron. Ahora les va a confirmar lo que le prometió a aquella generación pasada, que Él lo ha de hacer. Un poco más dice, los patriarcas conocieron el nombre de Yahvé, y este se usa unas 160 veces en Génesis. ¿Cuántas veces tuvo que decírselo a Moisés? Algunas 100 por lo menos. Pero la gran aplicación del nombre se refería a Dios, y a aquel Dios quien guardó y cumplió el pacto. Dice también en el verso 4, establecí mi pacto con ellos. Los patriarcas solo tuvieron las promesas, la escucharon, etcétera, las recibieron, pero estos las están ¿qué? Gozando en tiempo real. Dentro de poco no han de partir ellos a la tierra que fluye leche y miel, que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Iba a ser cierto. De hecho, los espías, cuando fueron a checar la tierra, vieron que esa tierra era de verdad.
Los que tenían fe vieron la bendición de Dios. Los incrédulos vieron los obstáculos. Usted elige qué ver en su vida. O la gloria de Dios, la bendición de Dios, o los obstáculos. Y usted pudiera decirme, sí, pero cuando yo me veo en aflicción, ¿cómo tú quieres que yo me vea? Vea al Dios que vence la aflicción. Y usted me pudiera decir, cuando yo tengo dolor, tú me vas a decir a mí que no me duele. No le diré eso. Le digo, ve al Dios que sana tus heridas y será mejor. No veas el gran problema que está ahí, la montaña que tú no puedes derribar. Ve al gran Dios que derriba ¿qué? Toda montaña, todo gran problema de tu vida, de mi vida. No lo hemos visto a través de todo. Donde no hemos tenido para salir el día de mañana. Y en el día de mañana Dios nos ha bendecido. Eso es por fe, hermanos, que vivimos. Si usted cree que por sus fuerzas y por su gran talento y por su gran, ¿qué digo, no? Gloria, ¿no? Todo eso se desborona, pero Dios permanece para siempre. Los patriarcas solo tuvieron las promesas, pero no las cosas prometidas. Además, aunque los patriarcas conocieron al Dios omnipotente, allí presentado como el Shaddai, ellos no le conocieron tan extensamente ni tan íntimamente como Él se revelaría a quien, a Moisés y a esa generación. Ellos conocieron el poder de Dios, pero no tuvieron la misma relación personal ni la misma revelación que Moisés llegaría a conocer. Para nosotros, Dios quiere ser más que Dios omnipotente. Él quiere que también lo conozcamos como un Dios personal, que hace y guarda ¿qué? Sus promesas, en quien podemos confiar en todo. Los creyentes deben preguntarse si realmente conocen a Dios por esos nombres. Y una nota nos dice, la necesidad suprema en cada hora de dificultad y depresión es una visión de Dios. Verlo a Él es ver todo lo demás en la proporción y las perspectivas adecuadas. Lo acabé de decir hace un momento. No veamos la gran prueba que tengamos, el gran dolor, la aflicción, el mal que nos está matando, tal vez el temor que nos ahoga. Veamos al gran Dios que puede vencer todo eso y aplastarlo. Créalo. Cuando llega una prueba, puede ser hasta un pensamiento en su vida, no se quede con eso. Un mal pensamiento, ¿no? Pídale a Dios que le quite eso. Y al rato usted ni se va a acordar de eso, porque alguien ha trabajado en ello. En el verso 5, la parte final dice, me he acordado de mi pacto. Entonces Dios no olvida. Dios había recordado su pacto. Ahora Moisés era llamado a recordar ¿a quién? Lo que tú y yo debemos de hacer, ¿recordar a quién? A Dios, hermanos. Si Dios te promete las cosas y falta fe a tu vida, hay dudas en ello porque es algo muy glorioso, tal vez puede pasar, pero mira y recuerda a Dios y todo eso anterior se irá. Los versos 6 hasta el verso 8 nos hablan la promesa de Dios de los 7 yo haré para Israel. Me encantan estos yo haré, estos 7 yo haré. Están ahí desde los versos 6 hasta el verso 8. Yo voy a leer, espero que usted lo identifique. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo sacaré, ese es el primero, de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré, segundo, de su servidumbre, y os redimiré, tercero, y con brazo extendido y con juicios grandes os tomaré, otro más, por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas de Egipto, y os meteré, ese otro, en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Vimos 7 yo haré. No sé si te lo encontró, o son menos. Bueno, vemos ahí, sacaré, libraré, redimiré, tomaré, seré, os meteré en la tierra y os la daré por heredad. ¿Sabía usted que esos 7 dijimos, no? Aplican para nuestras vidas y aplican para la iglesia hoy en día. ¿De qué forma? Hermanos, en el verso 6 encontramos el primero donde habla, yo os sacaré. No nos sacó Dios del lodo cenagoso, ¿no? De ese fango del pecado.
no nos libró de ir a una condenación eterna, hermanos. No nos hizo libre por la sangre de Cristo. No nos redimió el Señor, hermanos, dándonos una salvación tan grande. En Isaías 44:22, allí es, me parece, donde habla: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tu pecado. Y Él pide que vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hermoso texto allí. Dice también: os tomaré por mi pueblo. Recuerde que usted y yo antes no éramos pueblo, o éramos pueblo de Dios. Éramos criaturas hechas por Dios. Sigue diciendo: seré vuestro Dios. Antes Dios no era nuestro Padre, porque estábamos en fase criatura. Al recibir a Cristo pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios, nuevas criaturas. ¿En quién? En Cristo. Dice: os meteré en la tierra. No nos ha prometido Dios cielo nuevo y tierra nueva donde mora ¿qué? La justicia, porque en esta tierra no hay justicia. Y dice: os la daré por heredad. No heredaremos una mansión gloriosa, no heredaremos calles de oro y mares de cristales. Eso es por fe, hermanos, que ya lo estamos viviendo, si tú lo crees desde ahora. Alguien nos enseña, o antes de ahí, la declaración anterior parecía ser más para el mismo Moisés, los versos 2 hasta el verso 5. Mas las siguientes palabras fue dada para el beneficio de Israel en su conjunto. Cuando Dios le dice: yo soy Jehová, le está diciendo que Él es el Dios que hizo o hace todo lo posible para confirmar este pacto con los hijos de Israel. Aquí en 7 diferentes promesas de yo haré, es como decirles: yo voy a hacerlo. Pueden confiar en quién, en Moisés, en mí, en Dios. Las promesas fueron gloriosas e iguales en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy en día, y las acabo de explicar, esos 7 yo haré. Cada uno de estos verbos hebreos está en tiempo pasado, es decir, pasado perfecto, en lugar del tiempo futuro. ¿Por qué está en tiempo presente si no ha pasado aún? Explicamos. Porque Dios estaba tan seguro y está tan seguro de su cumplimiento que eran vistos como si ya se hubieran cumplido. De hecho, recuerde que Dios ve las cosas así, en la eternidad. Usted y yo lo vemos prácticamente horizontal, ¿no? Porque somos seres finitos. Ahora estamos, como está una bella flor en la mañana, y en la tarde, ¿cómo está? Así, eso habla del humano, del ser humano, de nosotros. Tenemos un estado de juventud hermosa, ¿no? Llega un momento donde ya estamos sí llegamos marchitos. Hay un fuerte contraste con las 5 declaraciones de yo haré de Satanás, escritas en Isaías 14, 13 a 15. La gran diferencia es que Satanás fue impotente para hacer que se cumplieran cualquiera de sus yo haré. ¿Por qué? Porque Dios es más que capaz de cumplir cada una de sus promesas. De Satanás, ¿qué es lo que recibimos? Engaños. Él puede prometer, pero no podrá cumplir. ¿Sabía usted eso? Todo lo bello que hay de Dios está prácticamente algo, diríamos, ficticio de Satanás. Y a veces tendemos a creer cosas ficticias. Creámosle a Dios siempre, hermanos, que son fieles y verdaderas todas las cosas que Él promete. Por primera vez Moisés le diría a Israel lo que Dios había prometido: no solamente liberarlos de la servidumbre de Egipto, sino darles también la tierra prometida a los patriarcas. Cuando Dios les dice en el verso 8: y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, yo os la daré por heredad, yo Jehová. Gran liberación, pero nada comparado de lo que Cristo ha obrado para nosotros desde la tiranía del pecado y del terror del infierno. ¿Qué es más grande? ¿Qué bendición es más grande? Para la iglesia de hoy,
o para lo que recibió el pueblo de Dios. Ellos recibieron la tierra prometida, una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel, no, queriendo decir que era una tierra fructífera. Pero para la iglesia de hoy en día, Dios ha prometido cielo nuevo, tierra nueva, la liberación por la sangre de Cristo de nuestros pecados. ¿Qué es más glorioso, hermanos? Hemos recibido ya el perdón de nuestros pecados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Ahora solo nos falta, hermanos, pisar ese gran lugar que Dios ha prometido. Créalo por fe, que si Dios lo dijo, hermanos, Dios tiene cumplimiento a lo que dice. Cuando le dice yo soy Jehová, dice con esto Dios concluyó la promesa, recordarle a todos que su nombre y que Él guarda, o no solamente guarda, sino que Él hace y guarda que todos los pactos, y todos los pactos han tenido cumplimiento, créalo. En el verso 9 vemos la respuesta de los hijos de Israel, cómo ellos asimilaron lo que Dios le había dicho a Moisés para que se los transmitiera al pueblo. Dice el verso 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, o sea, le dijo todo lo que Dios le había dicho, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la servidumbre. Hermanos, no era un mensaje glorioso que Moisés les estaba transmitiendo, pero el pueblo no escuchó, no atendió la voz de Dios, porque había algo en el pueblo. ¿Qué era lo que había ahí? Wow, qué cosa, ¿no? Quiere decir que ese es un gran mal. A causa de la congoja de espíritu y de la servidumbre. Eso se puede ver, una congoja de espíritu. Y dolía tanto. Debe decir que internamente los dolores duelen más. Yo creo que es mejor llorar externándolo que tener que ahogarse por dentro y llorar internamente. No sé cómo usted lo ve. Creo que externándolo se libera, ¿no? Esa carga y ese mal, esas angustias. Pero por dentro, ¿cómo te puedes liberar de un gran mal? Es difícil, al menos, ¿no? Después de que Moisés habló las palabras que Dios le dijo, los hijos de Israel todavía estaban atrapados en una incredulidad miserable. Probablemente habrían dicho que no dudaban de Dios, pero sí dudaban de su mensajero. Un mensaje de alegría entendemos que se da con alegría, pero un mensaje de alegría, si se transmite con tristeza, como que no podrá asimilarse la alegría. De ejemplo, los animadores, etcétera, cuando hay un gran público, ese es su trabajo, ¿no? En los programas, usted no lo ve, pero el que está en tiempo presente, que está saltando, riéndose, gozando, es porque alguien por ahí está haciendo que una labor. Ustedes conocen bastantes animadores, pero aquí, hermanos, estamos con el ánimo de lo que nos dice la palabra de Dios, que nos fortalezcamos en fe, y aunque estemos débiles, creámosle al Dios de las fortalezas, e igual manera pidámosla a Él. Me causa mucha impresión, pudiera decir, la expresión, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Bueno, podemos decir que esta fue la razón por la que Israel dudaba de Dios y también de su mensajero. Sus siglos de esclavitud los hacían pensar como esclavos en lugar de como personas del pacto. A sus ojos, Faraón era más grande que Dios. Les era difícil, hermanos, cambiar ya esa mentalidad. Ellos habían sido esclavos por mucho tiempo y de la noche a la mañana que Dios los iba a liberar era como demasiado lo que iban a recibir. Pero Dios nos da así, demasiado. Así nos bendice Dios, con demasiadas bendiciones. Congoja de espíritu. La nueva versión internacional de la Biblia, ¿no? Una nueva versión que hay, traduce que es débilmente o su desaliento. Pero era la presión interna causada por una angustia profunda, lo que impedía una respiración adecuada, como los niños que sollozan y se quedan sin aliento. Muchos cristianos se encuentran en la misma posición. Se les dificulta o se nos dificulta confiar en Dios y creer que Él está con ellos.
Es por eso que Pablo dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Lo que ya tú conoces, ponlo en práctica. Estás en una situación difícil, piensen que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Sientes muchos temores. Bueno, el Salmo 91 está ahí. El Salmo 23 está ahí. Piensa en ello, no lo busques en la Biblia, porque tus fuerzas tal vez no te den. Búscalo en tu entendimiento, donde está la palabra de Dios y donde debe de estar toda la palabra de Dios. Los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes, pero solo los hijos de Israel deben renovar sus mentes cada día. El pueblo de Dios también debe de hacerlo. Ezequiel 25:9 muestra por qué Dios se veía tan pequeño y en aquel entonces Faraón tan grande en el corazón de Israel durante ese tiempo, en el tiempo de Ezequiel. Me refiero al capítulo 20, verso 5 hasta el verso 9. Ezequiel explica que ellos confiaban en los dioses de sus opresores. En vez de tener a Dios en su corazón, tenían que ídolos, tanto en su mente y tanto físicamente. Quizás se postraban a Dios, pero tal vez estaban postrados frente a un ídolo. Esta es la razón por la que no confiaban en Dios ni en su mensajero. La razón por la que Dios no juzgó a Israel en ese momento fue porque no quería que su nombre fuera profanado entre los gentiles. Dios le había ya dicho a Moisés que él los iba a sacar con mano fuerte. El pueblo, según el texto, dice que no creyó a Moisés porque tenía en su ser ¿qué? Aflicción, congoja de espíritu. Dios pudo ahí mismo, hermanos, a ellos exterminarlos, pero no lo hizo, porque si lo hacía, entonces los gentiles iban a decir: oh, por mira, Dios le prometió que iba a sacarlos y no lo sacó nada, es un Dios de mentira y no un Dios de pacto. Qué inteligente es Dios, ¿eh? Los versos 10 hasta el verso 13 nos habla, Dios le dice a Moisés que se apegue a su plan. Dice el verso 10 hasta el verso 13. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto. Bueno, ya le había hablado al pueblo de Israel. ¿Escuchó el pueblo de Israel? No. Bueno, ahora Dios le dice: vaya donde Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés, es como si le interrumpiera a Dios. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que le dice Moisés a Dios en cuanto a Faraón? Que Faraón no lo iba. ¿Quién le dijo a Moisés que él no le iba a escuchar? ¿Quién le dijo eso? Era un Dios, Moisés. Que muchas veces somos, ¿no? Dios le dijo a Moisés que repitiera lo que antes había hecho sin éxito. En el capítulo 5, versos 1 y 2, hubo un fracaso. Podemos ver que Moisés sentía que este enfoque había fallado una vez más, según la mente de Moisés, ¿no? Como alguien dijo, alguien dijo lo que dijo. Por lo que no tenía sentido repetirlo. Dios, si ellos fallaron, te fallaron, no vuelvas con ellos. Ellos van a volver a fallar. Hay la expresión mucho, llévate de mí. Debemos de llevarnos de los hombres o creerle a Dios. Entonces no escuches esa expresión nunca, llévate de mí. Llévese del mensaje de Dios. Este enfoque no logró persuadir ni siquiera al pueblo de Israel. Parecía que nunca funcionaría con el faraón. Note el emotivo desaliento de Moisés cuando dice, siendo yo torpe de labios. Moisés insiste en que él no es un profesional, de que esos títulos que él obtuvo allí en la corte fueron de balde. Horas de aprendizaje fueron ¿qué? Al piso. Dios sabía que no.
Dios sabía que esa del piso le iba a levantarlo, ¿no? Anteriormente se opuso debido a que creía que no era elocuente. Y pidió que pidiera a un hombre elocuente. ¿A quién era ese? Aarón, a su hermano, ¿no? Dice en Éxodo 4:10. Ahora se oponía porque creía que era ¿qué? Torpe, que no era digno de esta tarea. Esa inhabilidad ahora nacía de un sentido de impureza, hermanos. Hay un significado más alto, más grande, y no de su falta de elocuencia. ¿De qué entonces? Nos daremos cuenta. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia, que no mirara a Faraón, que no mirara a los hijos de Israel, que ni siquiera se mirara a quién. A sí mismo, dice aquí, hermano. Sino que mirara a quién. Y solo a Dios. Eso es lo que debemos de mirar, tú y yo. Eso es lo que debe de mirar el pecador. A Dios encontrará plena ¿qué? Salvación. Moisés quería renunciar después del primer revés, del primer fallo. Pero eso, Dios no nos ha prometido que va a ser fácil este camino. Que como guerreros de Dios, que como hijos de Dios, que como un ejército en la guerra no hay bajas. Pero en el caso de Dios, Dios nos levanta. Y Él levanta a sus santos, hermanos. Dios tenía mucho que hacer en su corazón antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con todo el desánimo que se avecinaba mientras guiaba a Israel a la tierra prometida. Era el primer revés que Moisés iba a recibir del pueblo. Ni lo vamos a contar cuántos revés tuvo, porque fueron muchos. Entonces la enseñanza, hermanos, la vemos clara ahí. Dios quería crear a un Moisés fuerte para cuando vinieran esos desánimos, esos reveses, esos impulsos negativos del pueblo, Él tuviera fuerte y pudiera ¿qué? Alentarlos. Ellos iban a estar desanimados, por el que debía de estar conectado con Dios y fuerte y alentado. ¿Quién debía de ser? Moisés. Entonces este camino no es tan fácil. Van a haber muchos desánimos, pero tenemos que estar atentos para cuando lleguen esos momentos y ser de bendición a quienes le falten. Dios estaba construyendo, repito, resistencia en Moisés, la capacidad, que no es más, la capacidad de apegarse al plan y la voluntad de Dios, incluso cuando no parecía funcionar. Hermano, esa es la fe, y esto es perseverar pacientemente en Jehová. No es que cuando las cosas están saliendo bien, como he dicho muchas veces, cuando las cosas van en olor y color de rosa, sino cuando van mal y tú confías en que Dios puede arreglar todo ese mal. Mire que Él le dice que es torpe de labios, que el faraón no los dejará ir, y Dios lo que hace es que le da mandamiento para los hijos de Israel, le da mandamiento para ellos y le da mandamiento para faraón. Ellos no van a obedecer, entonces toma más mandamiento, mandamiento y mandamiento a los tres. Y es como, ojalá ellos no los reciban, que mandamiento habrá siempre. Aunque tú y yo no creamos, siempre va a haber mandamiento. ¿Sabía usted eso? Hasta que nos arreglemos, hasta que nuestras sendas estén como Dios quiere. Moisés debía de entender que esa era la voluntad de Dios. Todo lo que estaba pasando no estaba pasando al azar. Cayó una hoja, coincidencia. Nada cae, ni un pajarillo. Si Dios no, nada pasa a tu vida y a mi vida si Dios no lo permite. Lo vimos con un tal Jacob, que cuando creía que iba a morir, vivió como 40 años más, ¿no verdad? Vivió como 37 o 17 en Egipto. Y después, cuando él pensó que iba a morir, vivió muchísimos años más. Casi 40 años más. Yo creo que se le olvidó hasta que iba a morir. Pero finalmente murió. Cuando no se lo esperaba, Dios le avisó. Bueno, los siguientes versos, 14 a 15, no son más que unas genealogías de los tres primeros hijos de Jacob, ya que mencionamos a Jacob. Aparece un tal Rubén, un tal Simeón y un tal Leví, verso 14 y verso 15. Usted notará que se explican a sí mismos, la explicación está ahí porque habla de genealogía, familia. Leemos, estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén, los hijos de Simeón, Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Pero una nota
relevante, pudiéramos decir. Dice, pise suavemente aquí. Este es un cementerio privado, el último lugar de descanso de los fundadores de una familia con la que el mundo está profundamente en deuda por un servicio invaluable. Fue difícil todo el trabajo, pero estas personas con todas sus debilidades hicieron su labor. Ustedes recuerdan la tribu de Leví, que en un anterior, en tiempo real, cuando Leví existió, Simeón existió y Rubén, fallaron mucho. Igual Jacob falló más que todos ellos, pero aún así ellos fueron parte del plan de lo que Dios quería. De hecho, Leví, esa tribu fue muy celosa en su momento. Es la tribu que cuando se arma el problema de la adoración del becerro de oro, Dios le dice que debía haber sangre, un sacrificio por la falta. ¿Y qué hizo cada levita? Sacó su espada y ¿qué hizo? A su hermano. Tomó el mandato de Dios. Y Dios tuvo gran consideración con esta tribu. Recuerde Simeón en su momento, él se ofreció para que dejaran ir a un tal Benjamín allá para el asunto de la hambruna. ¿Recuerdan? Y alguien cuidó a ese Simeón. Recuerde Rubén también. Él puso a sus dos hijos como, ¿cómo le llaman a eso? Como tregua, si no traía al joven hacia la tierra. Pero eso no lo aceptó el padre. Pero en el corazón de Rubén estaba eso, ofrecer. En la tribu de Leví había 3 familias principales, los versos 16 hasta el verso 19. Estas son Gersón, Coat y Merari. A cada una de estas familias se le darían deberes específicos en el servicio del Señor y el tabernáculo. Pasamos a los versos 20 a 27. Aquí vemos cómo Moisés y Aarón descendían de Amram, un hijo de Coat. Explicamos. Este pasaje no solamente habla de los ancestros de Moisés y de Aarón, sino habla también de algunos descendientes de Aarón. Sus hijos enlistados aquí son ¿quiénes? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, y su nieto a través de Eleazar, cuyo nombre fue Fines. Esta porción es importante porque el sacerdocio que eventualmente vendría de la familia de Aarón pasaría a sus descendientes. Por lo tanto, era importante saber exactamente quiénes fueron sus descendientes. ¿Recuerdan ustedes el problema que se encontraron los coreitas? Que estos en una ocasión enfrentan a Moisés y a Aarón y dicen, ¿y solo por Jehová habla a ustedes? La cosa va mal, entonces Él también puede hablar por nosotros. Mire, Moisés fue tan sabio en ese momento y él dijo, no hay problema. Mañana se sabrá por quién habla Jehová. Y por quien habla Jehová, ese se va a quedar. Hermanos, Dios exterminó, consumiendo, tragándose, hermanos, desde los asnos hasta la tierra de estas personas, porque faltaron ¿a quién? A Moisés. Y es una historia o un episodio como extraño. Ellos tenían parte del servicio en ministrar, incluso tal vez internamente en el templo, pero tal vez no tomar las asambleas. Ellos querían también eso. No entiendo cómo. Personalmente es uno de los episodios como más tontos pensados por estos coreitas. El asunto es que ellos pudiéramos decir, se levantaron contra Moisés, para no utilizar otras palabras, y creían que Moisés estaba ahí porque Moisés quería. Y desde aquí vemos que Moisés no quería, que Dios era que le estaba mandando, ¿no? Pero llegaremos allí si estamos aquí, si no, alguien más lo explicará. Los hijos de Coré, ahí nos quedamos, que no eran más que primos de Moisés y Aarón, su padre. Coré era tío de Moisés.
también tendrían parte en un evento significativo antes de que Israel llegara a la tierra prometida. Números 16. Allí hay un asunto terrible. Recuerde que yo había muchísimos sacerdotes allí y Dios iba a mostrar quién era de él y quién no. Y cuando comenzó Dios a matar a todo el que no era de él, sacerdotes que ministraban, pero su corazón se nubló, Moisés tuvo que orar a Dios rápidamente para que la mortandad no creciera más. Y llama mucho, es un texto que llama la atención, no puedo decir otra cosa. Moisés mismo va ya a la tienda de Coro y le dice: miren, la reunión es allá y no es conmigo, es con Dios. Ellos no se movieron de la tienda, se quedaron ahí, se opusieron al siervo de Dios. Hay que tomar carta en eso. Cuidado, hermanos, con lo de Dios. Dios le dice en los versos 28 hasta el verso 30, dice: cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? Hermanos, usted nota que en medio de la lectura se entremezcla una genealogía. Ok, terminamos la genealogía, Dios sigue hablando con Moisés y Moisés sigue entonces diciéndole lo mismo que ya le había dicho antes a Dios. Él creía como que Dios no entendía lo que era ser torpe de labios, pero Moisés no entendía quién era el que hablaba con él y le está diciendo: yo soy Jehová. ¿Cuántas cosas le estará diciendo con eso, no? Aquí Dios previamente mandó a Moisés a hablar a Faraón. Y después de la primera experiencia decepcionante, Moisés, ¿qué hace? Vacila en la obediencia y dice: yo no quiero ir, yo soy torpe de labios. Mire que no llama o no le aconseja a Dios que mande a quién, porque tal vez si Moisés que era el hombre fuerte, imagínense a Aarón cómo estaría. Yo soy torpe de labios. Hemos explicado antes esto y una vez más explicamos. Esto puede referirse a la idea de que Moisés tenía un problema del habla, o puede ser que su entendimiento de que era un hombre pecador, o puede ser su entendimiento de que era un hombre pecador y por lo tanto indigno de ser usado. El texto no nos da mucho, solamente dice que Moisés está insistiendo: soy torpe de labios. No sabemos, el texto no lo dice, si Moisés tenía una situación interna en su vida donde no tenía las fortalezas para hablarles al pueblo. No sabemos si había pecado en su ser. Era un hombre, ¿sí o sí? No había un pecado cuando él no había circuncidado a su hijo y Dios se le aparece en una encrucijada. Y mire que Dios, el problema no era con el niño, el problema era con Moisés. Dios le tiró a matarlo, él mínimo se defendió, ¿no? Y Dios lo cuidó también. Y ahí entonces la mujer tiene que circuncidar al muchacho. Como hemos dicho, las fuerzas espirituales de Moisés están inactivas. Él no quiere hacer el mensaje, el trabajo, la obra. Y se lo dice: yo soy torpe de labios, o sea, yo no me quiero mover. El texto no nos da mucho, pero dice lo que está pasando en la vida de Moisés ahí. El sentir de Moisés pudo ser similar al de Isaías, más tarde registrado en Isaías 6, 1 a 8. Recuerde que Isaías sabía de que él era un pecador ante la presencia de Dios y sintió que el centro de su pecado estaba ¿dónde, hermanos? En sus labios. Moisés está diciendo eso, de que hay un pecado en sus labios, de que él no puede bien expresarse al pueblo porque hay un mal que lo está matando. En Isaías pasa lo mismo. Como al hablar y comunicarse de una manera que no glorificaba a Dios, tal vez Moisés no daba el mensaje exacto que Dios le estaba dando, sino que daba un mensaje a interpretación de él, y por eso fallaba. Y por eso falló cuando Dios le dijo:
háblale a la peña. Y también le había dicho, háblale solemnemente. Oye, pudiéramos decir, pero a un pueblo rebelde, a un pueblo difícil, Dios me está pidiendo que haga todo lo contrario con ellos, que le hable amablemente. Ellos se van a negar, pero yo lo voy a llamar, ve acá, hijo mío, ve acá, hija mía. Esto es así, no lo hagas. Y esa persona se va y hace lo mismo, falla, etcétera, desobedece. Y hay que volverlo a llamar y hablarle ¿cómo? Solemnemente, porque las almas son de quién, hermano? De Dios. Todas las almas son de Dios, según Ezequiel 18 o 32 por ahí. Dios pudo lidiar con los labios impuros de Isaías, ¿sí o sí? Fue quien trató con más de 500 profecías en alusión a Cristo, desde su concepción, nacimiento y llevada a la cruz. Dios pudo, repito, lidiar con los labios impuros de Isaías, y Él es más que capaz de lidiar con nuestros labios incircuncisos y con lidiar con los labios incircuncisos ¿de quién? De Moisés. Si Él tiene un problema de hablarle suave al pueblo, Dios lo iba a controlar. Eso no es problema, Moisés. Yo soy Jehová, le está diciendo. Dios también es perfectamente capaz de lidiar con las cosas en nuestras vidas, reales o imaginarias, que nos impiden ser usados por Él. El problema de Moisés era ese. Él se imaginaba cosas. No me van a escuchar. Es un pueblo rebelde. Faraón es muy difícil. Dios no nos ha mandado a imaginarnos las cosas. Dios nos ha mandado a llevar su mensaje, que sí es real. Y en aplicación, quiero terminar diciéndoles, pidámosle a Dios que limpie toda impureza de nuestro ser, de nuestros labios, de nuestros corazones. Y así su voluntad podrá efectuarse completamente en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.